Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal y la bendición del Dios Todopoderoso. La semana pasada desarrollamos el tema de los antecedentes del descubrimiento de América. ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Qué fue lo que sucedió en Europa y que creó las condiciones para que los reyes de España patrocinaran ese viaje de Cristóbal Colón hacia lo desconocido en busca de una nueva ruta comercial que facilitara el establecimiento de comercio de España con los países del lejano oriente, con la China, con el Japón, con la India? Pero antes, por favor, quiero sugerirles que se suscriban aquí en mi canal. Suscríbanse. El Caribe, su historia y su cultura. Estoy esperando. ¿Ya se suscribieron? Bueno, pues continuamos. Denles like, compartan estos videos y recomiéndenselos a sus amigos. Pues bien, en el capítulo anterior, en la publicación de la semana pasada, los antecedentes del descubrimiento de América, ustedes recordarán que nosotros hicimos una panorámica acerca de cómo se vivía en Europa, los grandes problemas que había en Europa, y que en el año 1271, entre 1271 y 1295, un comerciante italiano de la ciudad de Venecia, llamado Marco Polo, realizó varios viajes hacia el lejano oriente al lomo de caballo. Un largo viaje que duraba 3 años de ida y vuelta, desde Italia hasta la China, el Japón y la India, y regresaba. Sabemos que Marco Polo encontró en esos países lejanos productos que resolvieron grandes problemas a los europeos. Que encontró Marco Polo las especias para sazonar la carne y preservarla y evitar que se pudriera rápidamente. Encontró la hermosa y cómoda y fresca tela de seda, esa tela colorida que era muy diferente a la tela fea y curtida y caliente que se usaba en Europa. Esa tela de pelos de ovejo que se hacían hilo con los pelos de las ovejas, y entonces se hacía una tela gruesa, fea, curtida, un blanco amarillento curtido. Y cuando Marco Polo encontró la tela de seda con esos colores intensos de rojo, verde, azul, amarillo, blanco, lila, pues eso volvió loco a los europeos. Y también llevó Marco Polo porcelana china, esa obra de arte que es la porcelana china y del Japón, así como los objetos de metal de la India, vasijas de metal de la India. Y llevó la brújula que les resolvió el problema a los navegantes. La brújula, como también llevó la pólvora y los cañones, que cambiaron los métodos en la guerra, los métodos de lucha de los ejércitos de Europa, cuando llevó Marco Polo la pólvora y los primeros cañones a Italia. También sabemos que en el año 1453, o sea, 49 años antes del descubrimiento de América, los musulmanes turcos, o sea, el Imperio Bizantino, tomó por asalto la ciudad de Constantinopla e impidió el paso a las caravanas de los comerciantes europeos. Constantinopla está en un istmo de tierra que está entre agua y agua, de unos 20 kilómetros de ancho, por donde pasaban las caravanas hacia el lejano oriente, de ida y vuelta. Pero los musulmanes turcos eran enemigos a muerte de los cristianos europeos y dijeron: por aquí no pasan los cristianos, y por aquí no pasan, y por aquí no pasan, y se acabó el comercio. Entonces a los europeos no les quedó más remedio, ya en un momento en que ellos eran adictos a los productos del lejano oriente, no les quedó más remedio que hacer navegación de cabotaje, dándole la vuelta
a todo el inmenso continente africano, que es mucho más grande que América del Sur, dándole la vuelta al África, bajando toda la costa del África, subiendo, pasando por los países de la costa de los países árabes, bajando toda la costa de la India y subiendo por la India y pasando por el frente de los países del sudeste asiático, o sea, la Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Myanmar, que son los países que están ahí en esa zona del sudeste asiático o la Indochina, hasta llegar al imperio del Catay, que era como se llamaba la China, y de ahí pasaba al Zipango, que es como se llamaba el Japón. Ese viaje se triplicaba, en ese viaje se triplicaba la distancia y se triplicaban los productos que vendía Marco Polo y que vendían los comerciantes europeos. No Marco Polo, ya Marco Polo había muerto hacía tiempo, pero había muchos comerciantes que seguían la ruta de Marco Polo. Para ese año 1453. Entonces es cuando aparece Cristóbal Colón con la idea de que ese viaje tan largo se evitaba hacia la China, se evitaba si en vez de irse hacia el este, se iba navegando por el mar de las tinieblas, o como se llama hoy el océano Atlántico, si se iban navegando hacia el oeste. Eso trajo muchos problemas porque en esa época se tenía la idea equivocada de que el mundo era plano y que había dos precipicios en los extremos, donde los barcos cuando llegaban a esos puntos caían en un abismo sin fin y se perdían para siempre. Cristóbal Colón no creía en eso de que el mundo era plano, porque él era un estudioso tanto del libro de las maravillas de Marco Polo, que lo tenía fascinado, como también estudiaba a Ptolomeo, a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei, que eran científicos que sostenían la teoría de que el mundo era redondo. Y Cristóbal Colón lo creía. Entonces él pensaba que en vez de irse dando ese largo viaje hacia la China y el Japón en dirección este, era mucho más cerca, quedaba mucho más cerca a la China, que estaba al otro lado del mundo, si se iba hacia el oeste. Cristóbal Colón se jugaba la vida haciendo esa propuesta porque entonces la Iglesia Católica era muy intransigente. Y a los que decían que la tierra no era plana, que el mundo no era plano y que la tierra era redonda, los amarraban en un tocón, le metían leña debajo de los pies y lo incineraban, lo cocinaban vivos, lo condenaban a morir en la hoguera por decir cosas que estaban prohibidas en la Biblia, por herejía. Los acusaban de ser herejes, de propagar ideas herejes, y por eso lo mataban. Eso no está en la Biblia, pero ellos decían que sí, que eso estaba en la Biblia, y ya había que creérselo. Y fueron muchos los científicos que murieron en la hoguera por decir que el mundo era redondo. A Galileo Galilei, ese científico italiano Galileo Galilei, estuvieron a punto de matarlo cuando la Inquisición de la Iglesia Católica lo acusó de herejía. Y cuando en el juicio Galileo Galilei se dio cuenta de que ya lo iban a matar, tuvo que recular para salvar su vida y dijo que él había estado equivocado y que el mundo realmente no era redondo, sino que el mundo es plano. Y por eso lo perdonaron. Bueno, pues al no poder, reiteramos, al no poder pasar los comerciantes de Europa por Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, que hoy es la capital de Turquía y se llama Estambul, al no pasar por ahí por Constantinopla, pues Cristóbal Colón comenzó a buscar patrocinio para un viaje de exploración que él quería hacer, navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón se pasaba los días, él era un experto marinero y leía mucho, y se pasaba los días estudiando la dirección de los vientos
y de la corriente marina. Él se había dado cuenta de que en la costa norte del África, o sea, en la costa oeste del África, en la parte norte, así como en Europa, siempre los vientos soplan en dirección desde el oeste hacia el este. O sea, desde el Océano Atlántico hacia Portugal y España e Inglaterra. Mientras que si se navegaba más abajo, desde la isla Canarias en adelante, en el África, los vientos iban siempre, eran vientos alisios que iban siempre en dirección desde el África, o sea, desde el este hacia el oeste, hacia el mar. Entonces él calculó que él podía bajar a la Canarias desde Europa, irse hacia, buscando la China, la India y el Japón, y regresar navegando un poquito más arriba, donde los vientos lo llevarían directo a Europa. Cristóbal Colón buscó patrocinio en Italia, porque él era italiano, él era de Génova, Italia, pero nadie le creyó, no logró conseguir patrocinio. Se fue a España, no logró convencer a nadie. Se fue a Portugal y el rey de Portugal le dijo que no, que eso era una locura, que hacia el este, hacia el oeste, o sea, en el mar de las tinieblas, de ahí para adelante no había nada, que eso era un viaje hacia una muerte segura. Regresó Cristóbal Colón a España y a base de mucha labia y de mucha insistencia y de muchos poderes de convencimiento, logró que la reina Isabel la Católica patrocinara un viaje de exploración buscando una ruta comercial más corta hacia la China. La reina empeñó sus joyas, consiguió un préstamo y rentó una nao y 2 carabelas. No fueron 3 carabelas como hasta siempre se ha dicho, las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. No. Fue una nao capitaneada por Cristóbal Colón, la nao Santa María, que son unos barcos más anchos, más grandes, con más capacidad de carga, pero más lentos que las carabelas, que son un poco más pequeñas y más livianas. Pues se efectuaron en ese año 1492 las capitulaciones de Santa Fe. Eso fue un contrato que hicieron los reyes de España con Cristóbal Colón, mediante el cual a él se le nombraría virrey de todas las tierras que él encontrara y se le otorgaría un 10% de todas las riquezas que fueran producidas en esos nuevos territorios. Entonces, esas capitulaciones de Santa Fe le daban ese poder a Cristóbal Colón, de que sería nombrado virrey y recibiría en pago el 10% de todo lo que se consiguiera por allá. Pues el día 3 de agosto del año 1492 partió Cristóbal Colón desde su ciudad donde él vivía, en Huelva, España. Partió del muelle de Palos de Moguer a bordo de la nao Santa María y las carabelas La Pinta y la Niña, que eran capitaneadas por los hermanos Vicente Llanes Pinzón y Martín Alonso Pinzón. Y a bordo de esos 3 barcos iban 90 marineros, bajo las órdenes de Cristóbal Colón. Durante el trayecto Cristóbal Colón tuvo muchos problemas porque él bajó a las Islas Canarias y entonces bajando en dirección sur desde España para llegar a las Islas Canarias y de ahí irse hacia lo desconocido. En el camino, en el trayecto tuvo muchos problemas porque los hermanos Pinzón eran miembros, eran soldados, eran miembros, capitanes de la Marina Española y eran renuentes a recibir órdenes de un civil llamado Cristóbal Colón, que ni siquiera era español. Estaban recibiendo órdenes de un hombre que era civil y que provenía de otro país, de un extranjero. Y eso creaba desobediencia y a veces obedecían a regañadientes, pero en fin, con todas las adversidades que tuvo, 33 días después de haber partido de las Islas Canarias, Cristóbal Colón y sus compañeros llegaron a
la isla de Guanajaní en el archipiélago de las Bahamas. Se descubrió América. Aunque muchos digan que no, porque ahí había gente, se descubrió América. Porque Cristóbal Colón planteaba que partiendo desde España hacia el oeste, llegaría a la China, a la India y al Japón. Pero Cristóbal Colón no tenía idea de que en el mismo medio de esa ruta que él pensaba hacer estaba de polo a polo el continente americano, en el medio del camino. Entonces fue Cristóbal Colón el primero que puso en conocimiento del resto del mundo que ahí está el continente americano, que ahí hay tierra. Donde todos decían que no había nada, Colón dijo, sí, miren, aquí hay tierra, aquí hay gente. Eso es un descubrimiento, acéptenlo, eso es un descubrimiento. Descubrir algo no es necesariamente una obligación sine qua non, que debe ser por primera vez que alguien lo vea para descubrirlo, no. Basta con que usted vea algo que aunque mucha gente lo sepa, la mayoría no lo sepa. Para esa mayoría usted descubrió eso. Y como en Asia, en el África y en Europa no había una sola persona que tuviera conocimiento de que existe el continente americano, y Cristóbal Colón vino y dijo, mírenlo aquí, sí, esto está aquí. Entonces eso es un descubrimiento, señores. Eso es un descubrimiento, y a Cristóbal Colón no se le puede negar el título de descubridor del Nuevo Mundo. Por eso que les digo. Cristóbal Colón estuvo explorando las islas, pequeñas islas del archipiélago de las Bahamas, y los indígenas de allí le informaron que al sur hay una isla grande. Entonces navegó en dirección sur, y varios días después, el 28 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió la isla de Cubagua. Cubagua le llamaban los taínos a esa isla. Colón la bautizó con el nombre de Isla Juana en homenaje a la princesa Juana, hija de los reyes católicos. Al llegar a la gran isla de Cuba, Colón comenzó a merodear toda su costa explorándola, y se dio cuenta y pensó que eso era tierra continental, como que había llegado a la India, y por eso llamó indios a los aborígenes que él encontró allí. Al ver que había muchas islas, Colón se le ocurrió la idea, dijo, pero a lo mejor esto es el Zipango, que era como se llamaba el Japón en esa época. Porque como el Japón está antes, si navegamos desde el este hacia el oeste, lo primero que se encuentra es Japón, y después está la China, y después está la India. Pues Colón pensó que a lo mejor él había llegado al Zipango, y preguntando, haciéndose señas, porque nadie entendía a nadie, haciendo señas, Cristóbal Colón está preguntando que si esto es el Zipango, o que dónde está el Zipango, porque él quería establecer comercio con el Gran Khan, que era el gobernante del Zipango, o sea, del Japón. Los taínos de Cuba, cuando les están preguntando por el Zipango, pensaron que le estaban hablando de Cibabo. Y dicen ellos, Zipango, oh, Cibabo, y señalaban hacia el este. Para allá es que está Cibabo. Y cuando Colón sale de Cuba, que estuvo ahí una semana merodeando por Cuba, se fue entonces navegando en dirección este, en busca del Zipango, que los indígenas llamaban Cibabo, y descubrió la isla de Cibabo el día 5 de diciembre de ese año 1492. A la isla de Cibabo, que también era llamada Bohío y era llamada Babeque por los nativos, Cristóbal Colón le puso el nombre de Isla La Española, nuestra isla.
Esa isla tenía 3 nombres porque habían 3 grupos étnicos que la habitaban. Estaban los macoriges, estaban los ciguayos y estaban los taínos, que eran el grupo más abundante, los taínos. Y cada uno hablaba un idioma diferente y cada uno le tenía un nombre en su idioma a la misma isla. Por eso Cristóbal Colón llegó a la isla de Cibabo o Babeque o Bohío. Cibabo en idioma taíno quiere decir lugar pedregoso, lugar montañoso. Ciba significa piedra en idioma taíno y Bo significa mucho. De ahí que viene que Cibabo, lugar pedregoso. Siboney, hombre que vive en las cavernas, hombre que vive en las piedras. Ciba, recuerden. Siboney, Ciba, piedra. Siboney, hombre que vive en las piedras. Cibabo, como ya dije, lugar pedregoso, mucha piedra. Y hay un cacique llamado Caonabo. Caona significaba oro. Bo, mucho. Entonces, Caonabo significaba hombre de oro, hombre que tiene mucho oro. Anacaona, su esposa, Anacaona. Ana significa, en idioma taíno, flor. Y Caona, oro, o sea, flor de oro. Miren qué nombre más bonito tenía nuestra cacique Anacaona. Flor de oro, traducido al español. Al llegar a nuestra isla, el 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón tuvo contacto con el cacique Guacanagarix, que era ciguayo, no era taíno, era ciguayo, porque toda la costa norte de nuestra isla estaba habitada por los ciguayos. O sea, ahí estaba Guacanagarix, y más hacia el este, en la costa norte, estaban los caciques Mayobanex, Guarionex, que eran ciguayos. Los taínos no usaban esa X, y mucho menos la S en ninguna palabra. Mientras que los taínos estaban desde el centro de la isla hacia el sur. Todo el este y lo que hoy es la región suroeste y la parte sur de Haití, todo eso era taíno. Cristóbal Colón llegó, estuvo explorando la costa norte de nuestra isla, se devolvió explorando y en la noche del 25 de diciembre de ese año 1492, la nao Santa María chocó con unos arrecifes coralinos y el fondo se rompió y se hundió. No se hundió completamente en el mar porque fue en un callo que chocó y se quedó varada en el mar. No se hundió, pero quedó inservible. Eso fue un grave problema para Cristóbal Colón porque los 90 hombres que le acompañaban no cabían en las otras 2 carabelas. Por lo que a Cristóbal Colón tuvo que desarmar algunas piezas de madera y postes de la nao Santa María y con eso construyó un refugio para los náufragos que se iban a quedar en la isla. Y a ese refugio le puso el nombre de Fortín de la Natividad o de la Navidad, en recordación a la fecha en que, del 25 de diciembre, cuando sucedió el accidente en el mar. En el Fortín de la Navidad, Cristóbal Colón dejó a 39 hombres bajo el mando del capitán Rodrigo de Triana. Ese Rodrigo de Triana que fue el grumete que avistó por primera vez el continente americano, el que gritó ¡tierra! Cuando llegaron a las Bahamas. Cristóbal Colón lo ascendió de grumete a capitán y lo puso al mando de los 39 hombres que él dejó ahí y se fue con el resto para España. Cristóbal Colón se fue en la Pinta y la Niña, las carabelas La Pinta y la Niña, con los hermanos Martín Alonso Pinzón y Vicente Llanes Pinzón, bordeando nuevamente las costas de nuestro país hasta llegar a Samaná. Le dio la vuelta a Samaná antes de irse y allí los ciguayos los recibieron a flechazo limpio. No lo dejaron poner pie en tierra y por eso Cristóbal Colón, a esa gran bahía de Samaná, que él la vio como muy buena para establecer puerto porque está protegida,
le puso el nombre de Golfo de las Flechas. De ahí partió Cristóbal Colón el 16 de enero del año 1493. Partió Cristóbal Colón hacia España, dejando, como ya le hemos dicho, a 40 hombres. O sea, 39 hombres bajo el mando de Rodrigo de Triana. En el Atlántico los sorprendió un huracán. Y las dos carabelas se separaron, cada una se fue por su lado, se perdieron. Cristóbal Colón llegó a Lisboa, la capital de Portugal, donde el rey de Portugal trató de apoderarse de los documentos y de la carta de navegación que Cristóbal Colón tenía. Porque él le negó apoyo, pero al enterarse de que Cristóbal Colón había descubierto tierra al otro lado del mar de las tinieblas o del océano Atlántico, entonces trató de sonsacarlo para que le diera esos documentos, pero Cristóbal Colón se escapó y se fue para España con sus documentos. Cuando llegó a España, ya la noticia del descubrimiento de América era general, porque Martín Alonso Pinzón llegó primero que él al muelle de Palos de Moguer y dio la noticia de que habían descubierto América, que cuando eso no se llamaba todavía América, que descubrió un nuevo mundo. Cuando Cristóbal Colón llegó a Palos de Moguer tuvo un recibimiento apoteósico. Ya lo estaban esperando y eso fue grandioso. Entonces, Cristóbal Colón lo primero que hizo fue pedir, ¿verdad?, que se cumpliera con el compromiso que se había hecho en las capitulaciones de Santa Fe de nombrarlo a él como virrey de las tierras descubiertas. O sea, virrey de la isla de Cuba, que los taínos llamaban Cubagua, pero luego Cristóbal Colón le puso el nombre de Cuba, de Juana, Isla Juana, y hoy se llama Isla de Cuba, pero también de la isla de Santo Domingo, que los taínos, macoriges y ciguayos llamaban Cibabo, Bohío y Babeque. No le llamaban Haití a esa isla. Tampoco le llamaban Quisqueya. Esas son fábulas, señores, esas son fábulas. Un lugar no determina el nombre de un todo. En el idioma de los taínos, Haití significaba lugar alto, lugar montañoso. Era una parte de la isla que montaña, quizá Haití quería decir cordillera. Entonces, nuestra isla no se llamaba Haití, nuestra isla se llamaba Babeque. La palabra Haití no aparece en ninguno de los escritos de Cristóbal Colón. En ninguno de los escritos de Cristóbal Colón aparece la palabra Haití. Pero tampoco aparece la palabra Haití en ninguno de los escritos de los primeros cronistas de la colonia. Fray Domingo Pané, Bartolomé de las Casas, Charlevoix, Chanca, Oviedo, ninguno habla de Haití. Ellos hablan de Bohío, Cibabo y Babeque. Así es que Fray Domingo Pané fue el primero que mencionó Haití, pero no dijo que era la isla, sino un lugar llamado Haití. Recuerden que San Juan de la Maguana es un lugar de la República Dominicana y el país entero no se llama San Juan de la Maguana. Pues nuestra isla no se llamaba Haití. Bueno, pues Cristóbal Colón reclamó que lo nombraran virrey de la isla La Española y de la isla Juana, así como de las Bahamas. Los reyes no le otorgaron ese privilegio de una vez, sino que le patrocinaron un segundo viaje para que regresara. Y Cristóbal Colón entonces en un segundo viaje volvió a América, pero no a bordo de 3 barcos y 90 hombres, sino a bordo de 17 barcos grandes y más de 1,500 personas que trajeron a la isla de La Española. Trajeron 15 vacas, 15 caballos, 9 puercos,
muchísimos patos, gallinas, conejos, como también semillas de limón, de naranja agria, y llevaron cilantro, orégano, caña de azúcar para sembrar todo eso en esa colonia que fue la primera colonia que se fundó en América. En ese segundo viaje, a Cristóbal Colón le encomendaron que fundara una colonia, y por eso Cristóbal Colón llegó a nuestra isla, fundó la villa de La Isabela en homenaje a la reina Isabel de Castilla. La Isabela, donde se fue poblada, y también fundó otros caseríos llamados Santiago, Concepción de la Vega y El Cotuí. Pero no eran ciudades, eran caseríos, eran villas. Pero esa es una historia que la vamos a contar ya con más detalles en el próximo video que publicaremos la semana que viene, porque hay demasiada información y yo no quiero atosigarlos a ustedes. Mire que le he dicho tantas cosas ahora y no quiero agregarle más información para que no se me vuelvan locos. Así que confórmense con eso que le traje hoy y vean esos videos que les recomiendo, ¿verdad? El de la semana pasada, el de los antecedentes del descubrimiento de América. Vean esos videos y que Dios los bendiga. Pero antes de todo, quiero por favor que se suscriban acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Señores, ayúdenme con eso, que ustedes nada más ven los videos y no se me están suscribiendo, no me están comentando como yo quiero, no me están dando los likes que yo necesito. Suscríbanse, denle like para que YouTube visualice esto que estamos haciendo, este esfuerzo educativo que estamos haciendo a favor de ustedes. Suscríbanse, denle like, compartan los videos que estamos publicando en El Caribe, su historia y su cultura. Compártanlo en los grupos de los amigos que les gustan los temas de historia, de literatura, de folclore, en fin, de cultura general. Compartan eso. Así que ahora sí me despido de ustedes, dándoles un fuerte abrazo y pidiéndole a Dios que los bendiga. Queden todos bien.